Somos el equipo número 6. Está conformado por Santiago, por Yurice, por Luis Felipe y por su servidor Saúl. Y queremos explicar el análisis sobre la filmografía de Les Vampires. Compañeros, como lo acaba de decir el compañero Saúl, pues nos tocó hablar de esta filmografía. Creo que una de las cosas que nos lleva a desarrollar un hábito de consumo es que tiene una narrativa que está pensada justamente en eso, ¿no? En entretener y enganchar con lo que vendrá, ¿no? Estamos ya esperando una reacción a la acción que estamos viendo en pantalla. Más allá de la falta de diálogos en estos filmes, creo que es de gran habilidad de contar historias mediante algo más subjetivo, ¿no? Como es la imagen. Es la capacidad de poder involucrar ya al público, indagar sobre lo que se está presentando. Creo que como futuros cineastas es importante comprender todos estos métodos, ¿no? Que llevarán hasta el cine actual. Y más importante aún es conocer la historia de cada uno de estos cineastas que fueron capaces de hacer grandes películas pese a las limitantes, ¿no? Afortunadamente ahora hacer cine se basa en algo distinto, como aprender sus etapas y ya estructuradas, ¿no? por estos personajes o estos cineastas. Pero si pensamos un poco sobre estas películas, nos damos cuenta que en los inicios se hacía un cine mucho más artístico, ¿no? Y creativo, el cual lleva a la esencia de lo que hablamos cuando nos referimos al cine como arte. A mí se me hace bien interesante lo que comentas de que no hay diálogo. Se me hace bien interesante como platicábamos lo de en clase de iluminación, ¿recuerdas? Sobre lo de que el cine negro, hacer el cine en blanco y negro. A mí se me hace que utilizar esa técnica de blanco y negro, o sea, aparte de ser precisamente eso, una técnica ya, por haberlo utilizado durante tanto tiempo se hizo ya como una corriente. Y se me hace que gracias a eso, por ejemplo, te limitas en cuanto al color, porque no hay color, pero te apoyas en una paleta o una escala de grises que como quiera cuentan algo, más la iluminación y el hecho de que no haya guión, no haya diálogo, más bien, te hace remarcar todavía más aspectos, por ejemplo, como la actuación o el trazo escénico, que se me hace también bien interesante. Y como lo comentas bien, para poder generar un hábito de consumo, pues creo que también es importante hablar de los aspectos específicos de los directores y de las personas detrás de esto. Creo que aquí el director de Les Vampires es Louis Fauget, no sé si lo pronuncio bien. Lo que hace atractivo este personaje o estos personajes a su época es, creo, la utilización de muchas locaciones, o más bien utilizar locaciones en exteriores existentes, no fabricarlas en un set. Y veo también muchos personajes que igual y de repente no son tan necesarios para contar algo que a lo mejor yo veo simple, pero se me hace que utilizan muchos personajes y se me hace bien interesante cómo la gente podría, pues de alguna forma estar familiarizadas con quien está saliendo en escena o con el lugar que está saliendo en escena, y eso generar un hábito de consumo que tiene que ver también con las personas y con los directores que están detrás de cada film. Y es bastante curioso justo cómo lo comparas con el cine negro, pues Los Vampiros se le considera la película que surgió el thriller de crimen, en esto que se le considera el serial. Y también, a pesar de ser una película de 1915, implementa bastantes elementos interesantes de lo que puede ser la narración, tal como tú les mencionas, con distintos personajes. Pues bien, lo haría también Hitchcock con este efecto que nos causa en Psicosis, donde nos mata el protagonista unos 30 minutos dentro de la película. Y además de eso, Los Vampiros también fue una película mal recibida al principio, debido a que se le consideraba anticuada, lo cual es un insulto grande teniendo en cuenta que es de 1915. Y buscaban que la película también tuviera elementos visuales y aportes técnicos, como lo sería el nacimiento de una nación. Esto es bastante curioso porque el New Wave de Francia sería algo similar. Si bien el aspecto técnico no es su fuerte,
Lo que destaca al New Wave sería todo este contenido que lo hace distinto, ya sea su imaginación oscura o tal vez imaginación inocente, como sería con Jack Demme en algunas de estas películas fantasiosas. Y al final de cuentas, esta película después de unos años sería mejor recibida. Entenderían, ya después de toda esta era de tantos aportes técnicos con Thomas Edison, Porter, etcétera, podrían ver que hay muchos elementos estructurales en cuanto a narración que podrían servir para contribuir a la historia del cine. Bueno, compañeros y profesor, como cada uno de nuestros compañeros aportó al análisis de este filme, vemos que tenemos un panorama más despejado sobre la filmografía en específico de cada uno de los elementos, ¿no? Y esta evolución narrativa que fueron cada vez volviéndose elementos de un método y volviéndose a la escuela que conocemos hasta hoy, ¿no? Agradecemos al profesor Alberto Gutiérrez y a los compañeros por la aportación. Gracias.